Good morning, everybody. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, morning. teacher. Good morning, everybody. Ya estamos aquí. Yelena, Diana, Alma, Ajax, Carmen, Blanca, Nayeli. Muy bien. Good morning, everybody. ¿Ya desayunaron? Sí. Sí, Sí, qué teacher. bueno. Sí. Muy bien. Entonces van a estar con todo en la clase. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ayer subieron su tarea todos? Yo la Porque- subí desde el domingo o el lunes, creo. El día que le mandé el mensaje. Ah, ya, muy bien. Porque está Pero- abierta la... Pero no me parece que está revisada, maestra. Espérenme todavía, en esas estoy, denme chanza, calma, que no cunda el pánico. Sí, en esas estoy, Alma. Ah, muy bien. Sí. Ok, recuerde, la plataforma continúa abierta para la semana 3, para los que todavía tengan ahí algo que mandar o corregir, para que lo hagan, por favor. Ok, vamos a ver. Entonces, empezamos. Díganme, ¿qué vimos ayer, muchachos? Acuérdenme. Vimos las direcciones, así de derecha, izquierda, cruzando, sigue al frente, Ah, ok, muy esquina. cómo moverse, más que nada, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Ok, muy bien. Díganme, ¿qué me tienen que decir del presente simple? ¿De qué se acuerdan? Del presente simple. Nada. ¿No? Bueno. Entonces, hoy vamos a entrar, muchachos, a ver lo que es. Ya lo vimos, ¿no, muchachones? A ver, presente simple, acuérdense. Vimos el verbo to be y luego vimos el presente simple, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿O estoy soñando? No, maestra, no lo hemos visto. ¿No? Ok, bueno. Entonces, ¿no? Perfecto. Entonces, es Del verbo to be. un verbo to be perfecto. Entonces, vamos a ver. Denme chancita, voy a subirlo a Pintarrón para empezar a explicar lo que es el presente simple. No se me vayan, ¿eh? Denme chanza. Ok, simple present. Entramos a lo que es el presente simple, muchachos. ¿Qué es ese tiempo? ¿Para qué me sirve? Bueno, en inglés es un tiempo muy usado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla del presente, ¿sí? De lo que hacemos ordinariamente o comúnmente en nuestra vida o en nuestras actividades diarias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles actividades o cuáles serían esas, ese tiempo? Ok, aquí les voy a escribir los verbos que comúnmente se utilizan en ese tiempo. Sería work, sí, que es lo que normalmente hacemos, trabajamos, ¿verdad? Ok, go to school. Do the homework. Do the homework. Okay. Wake up. Get up.
Get up. Take a shower. Take a shower. See? Have breakfast. Aquí entraría have breakfast, have supper. Have supper, have lunch. And have dinner. Ok. ¿Qué más entraría aquí? Ok. Go. Go to the supermarket. Okay. Clean the house. Clean the house. Go to the park. Go to the park. Ok. ¿Qué más sería? Make the bed. Do o make, prepare. Hacer la comida, prepare the food. O cook, más bien sería. Cook. ¿Sí? Cook. Wash the dishes. Watch TV. Listen to music. Listen to music, yes. Rest. Go to bed. Maestra, ¿qué es rest? Descansar. Ah, gracias. Nada. Take a nap, a veces, ¿verdad? Y watch TV, okay. Listen to music. Sometimes we read. Ok. Muy bien, aquí está. Son algunas de las actividades que normalmente hacemos, muchachos, ¿sí? Actividades que difícilmente van a cambiar. Entonces tenemos work, que es trabajar. Go to school, ir a la escuela. Do the homework, hacer la tarea. Wake up, despertar. Get up, levantarse. Take a shower, bañarse. Have breakfast, desayunar. Have supper, comer, la hora de la comida, ¿eh? Have lunch, lonchar. Have dinner, cenar. Continue. Go to the supermarket, ir al supermercado. Clean the house, limpiar la casa. Go to the park, ir al parque. Make the bed, tender la cama. Cook, cocinar. Wash the dishes, lavar los trastes. Watch TV, ver la televisión. Listen to music,
escuchar música, rest, descansar, go to bed, irse a la cama o acostarse, take a nap, tomar una siesta, and read, leer. Any question about these activities? Actividades comunes. ¿Dudas de estas actividades? Maestra, la última, ¿cuál es? Read. Leer. Ah, es- Ujú. Ustedes me dicen. Listo. ¿Listo? Okay. Any question about vocabulary? ¿Dudas? No. No? No, teacher. Perfecto. Repeat after me. Work. 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 Go to school. Go to Go school. to school. Go. Acuérdense de que es go. Go. Go to school. Go Okay. to school. Do the homework. To the home. Hardware. Do the Wake up. Wake up. wake up. Okay. Get up. Get up. Get up. Get up. Take a shower. Take a Take a shower. Take a shower. Have breakfast. Have breakfast. Have supper. Have supper. Have lunch. Have lunch. Lunch. Have dinner. Have Dinner. Go to the supermarket. go to to the supermarket. Clean the house. In the house. House. Go to the park. Go to the work. Make the bed. Make the bed. make Cook. Cook. Wash the dishes. Wash. Watch TV. Watch TV. Listen to music. Listen to music. to music. Rest. Rest. Go to bed. Go to bed. Take a nap. Take a nap. Read. Read. Great. Y nos falta una que creo que todos los días lo hacen por las mañanas, que es take a cup of coffee. Tomar café. Ajá. Coffee or tea. Puede ser. ¿Sí? Take a cup of coffee or take a cup of tea. Yes? Y no me digan que no. Ok. May I continue? Voy a borrar esta parte muchachos, para poder trabajar con todo el pizarrón. Yes. Yes. Bueno. Vamos a entrar ahora sí. Simple present. Empezamos. Entonces, here I'm going to work with that list of activities. ¿Cuál es la estructura que hoy yo voy a manejar aquí? Para afirmaciones, para oraciones afirmativas, affirmative statements. Ok, affirmative statements, mi estructura va a ser, this will be my structure. Subject or personal pronoun. Plus
The verb in simple form. El verbo en su forma simple. Then, complement. Ahí está, mi complemento. ¿Mi verbo cuál va a ser? Pues va a ser toda la listita que yo les puse aquí. Esos van a ser mis verbos. Y voy a empezar. I take, verbo. I take a shower. I take a shower every day. Ahí está. ¿Sí? Subject, verb in simple form, complement. ¿Qué es verbo en su forma simple? O sea, que debe de estar en presente. No en infinitivo, en presente, muchachos. Y aquí está mi estructura. ¿Sí? Yo me baño todos los días. Una actividad que usualmente hago. Otro ejemplo. You cook. You cook on weekdays. On weekdays, ahí está. Tú cocinas entre semana. Ahí está. Esa es mi estructura. En forma afirmativa. Ok, ahora paso a la forma negative statement. Ok, forma negativa. Aquí, muchachos, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuál estructura voy a manejar? Empezamos. Subject. Como lo estoy negando, I have to use an auxiliary. Tengo que usar un auxiliar que me va a ayudar a negarlo, que es don't. ¿Sí? Auxiliary don't. Then, continue with the verb. El verbo en su forma simple sigue siendo. En complemento. Ahí está. Su complemento. ¿Sí? Es más, se los voy a poner aquí. You, they, She. will. Ahorita no entra he, she, it. Eso lo vamos a manejar ahorita, porque esos llevan otra regla. Entonces, mi auxiliar para todas esas personas va a ser don't. 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 ¿Y el verbo en qué dijimos? En su forma simple. Así es mi auxiliar para todas estas personas cuando sea I, you, they y we. Don't. No se les olvide, don't. Entonces yo voy a continuar. We, another example. We don't go to school. We don't go to school, for example, every day. Ok. ¿Qué quiero decir? Yo o nosotros no vamos a la escuela todos los días. Subject, auxiliary in negative form.
verb in simple form and complement. Ahí está. ¿Preguntas hasta ahorita, muchachones? No. No. ¿No? Ok, otro ejemplo. You o they. Vamos a trabajar con they. They, auxiliar, don't. They don't. They don't eat. For example, they don't eat vegetables. Ahí está. They don't eat vegetables. Ellos no comen vegetales. Recuerden, el presente simple son actividades cotidianas, lo que normalmente o usualmente hacemos o no hacemos. Okay. Seguimos now with the interrogative form. Interrogative form. ¿Sí? Otra vez tengo que utilizar mi auxiliar. Pero como no estoy negando, entonces my auxiliary must be with do. Do plus subject plus verb plus complement and question mark. ¿Sí? Esa es mi estructura. Entonces, esto ya no va a valer. Ahora, ¿cómo lo voy a plantear? Do. ¿Sí? And it must be used with I, you, they, and we. They and we. And the verb. Y el verbo en su forma simple. Aquí está. ¿Sí? Ejemplos. Do you cook? Ahí está. Do you cook? ¿Cocinas? ¿O cocinan? Answer. Yes. I do. Or no. I don't. ¿Sí? Aquí está. Pregunto. Auxiliary, subject, and verb. Auxiliary, subject, and verb. Esa es mi estructura para preguntar. Aquí el do no tiene ningún valor, no es verbo. Simplemente me está ayudando a hacer preguntas y a negar. Ok. Questions up to now? ¿Dudas, muchachones? No. No? Ok. Another example. Do they clean the house? ¿Limpian la casa? ¿Cómo sería en afirmativo? What about the answer in a yes? Yes, I do. Yes. I do. Pero, acuérdate, ¿cuál es mi sujeto? They. Ah, sí, ya. Ujú. And they do. Afirmativo. What about the negative form? ¿Cómo sería la forma negativa? No, they don't. Perfecto. No, they don't. Así es. Any question up to now about this? ¿Preguntas hasta ahorita de esto, muchachones? No. No. ¿No? Muy bien, Blanca. Excelente. Recuerden, ahorita estamos manejando estas estructuras con quiénes? Con I, you, they,
en we. ¿Sí? ¿Cuál auxiliar voy a utilizar con estas personas? Para negar, muchachos, ¿cuál será? Para negar, ¿cuál va a ser? Don't. 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 Y para preguntar, Do. muy bien. Voy a llevar o utilizo auxiliares en la forma afirmativa. ¿Utilizo auxiliar para afirmar? No, ahí no ocupo el auxiliar, porque mi verbo entra en su forma simple, ¿sí? No se les olvide, nada más para negar y para preguntar es cuando utilizo auxiliar, nada más. Ok, ¿dudas hasta ahorita? Porque voy a pasar, No. para pasar con las terceras personas, muchachos. Entonces, ¿me hay erase? ¿Puedo borrar? Entonces, ¿esas son con las primeras personas? Con la primera persona y podemos decir que son primera y segunda persona Ah, ok. y plurales. Ah, ok. Gracias. De nada. Ok. Entonces, pasamos a las terceras personas, muchachones. Voy a borrar, ¿eh? Now, ¿cuáles son las terceras personas? Which ones are the third person? ¿Cuáles son las terceras personas? A ver. She. He, It. He, she, it. Esas van a ser mis terceras personas. Ahora, ¿cómo lo voy a plantear? Fíjense bien. Cuando es forma afirmativa, es subject. Aquí les voy a poner. Ok. Voy a empezar. Sujeto otra vez. Subject. The verb in simple form. Verb in simple form and complement. Ok. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, mis terceras personas son he, she, and it. Aquí está. ¿No? Entonces, al verbo, I must use es. ¿Sí? Al verbo debo de agregarle la S. ¿Sí, muchachones? Al verbo debo de agregarle la S en forma afirmativa cuando esté trabajando con mis terceras personas. Entonces, mi ejemplo va a quedar así. He no quieren trabajar los pulmones. He works yes, on Mondays, por ejemplo. Ahí está. He works on Mondays. ¿Sí? Subject, verb, complement. Another example. She
She does. She does the homework. She does the homework early. Ahí está. ¿Se fijan? Mi verbo es do, pero como es tercera persona, debo de agregar ES. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué unas nada más es S y otro es ES? ¿Hasta ahorita dudas, muchachones? No. ¿No? Entonces seguimos. Ahora, ¿con qué vamos? Negative form. Negative form. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros pronombres. My auxiliary must be different. Now I have to use doesn't. Ese ahora es mi auxiliar. Doesn't y el verbo en su forma simple. Obviamente, ¿qué va a desaparecer? ¿Qué notaron que desapareció ahí? La S. La S. ¿Por qué? Porque ya está aquí en mi auxiliar. Por eso desaparece automáticamente la S en el verbo. ¿Sí? Y doesn't is the contraction or the abbreviation of does not. ¿Sí? Ahí está. Entonces, empiezo. Estructura, subject, ¿qué más? Negative form, auxiliary in negative form, and verbs plus complement. Ahí está. ¿Sí? Y voy a empezar. She doesn't. She doesn't clean the house. ¿Sí? Ella no limpia la casa. Another example. Vamos a trabajar ahora con el it. It doesn't it doesn't close early, por ejemplo. It doesn't close early. No cierra temprano. Puede ser el supermercado, la tienda, refiriéndome al it. ¿Sí, muchachones? It doesn't close early. ¿Dudas, questions up to now? No. No, teacher. Perfecto. Seguimos, pues. Now, the questions. Or the interrogative form. Ahora, ¿qué debo de utilizar para preguntar, muchachos? ¿Mi qué? Mi auxiliar. Ajá. Ahora mi auxiliar es does. Plus verb. Otra vez, el verbo desaparece, perdón, la S desaparece del verbo, porque ya lo tengo en el auxiliar. ¿Sí? Entonces voy a decir interrogative form. Voy a borrar este ejemplo para que me quepa. Ok, interrogative form.
Ahí está. Entonces voy a comenzar. ¿Con quién comienzo, muchachos? Con does. Ajá, así es, con el auxiliar does. Perfecto. Then, subject. Aquí está la estructura, ¿sí? Auxiliary, subject, verb in simple form, and complement. Entonces, does he take a nap after supper? ¿Sí? Ahí está mi pregunta. ¿Toma una siesta después de la comida? Respuesta, yes. He does. Or, no, He does. he doesn't. Ahí está. Perfecto. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos? ¿Es mucha información? Díganme si sí o si no, muchachos. ¿No? Bueno. No, teacher. Next. Perfecto. Seguimos. Does she wash her hair daily? Sería, ¿se lava el pelo diariamente? Respuesta, ¿cuál será? Yes, she does. Or, No, she no, doesn't. doesn't. Perfecto. Okay. Any question, dudas hasta ahorita? Pregunten, muchachones. No. ¿No? Los demás, muy bien, Ajax. Los demás, ¿cómo vamos? Bien, maestra, sí se va entendiendo. Yo creo que ya nada más va a ser como seguirlo practicando para que no se nos olvide. Y viene la práctica ahorita. Vamos a pasar ahorita. Yo sé que es un poco pesado ahorita porque estamos viendo reglas, pero el presente simple sí es. Les agradezco que tengan paciencia y que no se desesperen, porque ahorita vamos a pasar a ver las reglas de cómo agregar la S con qué verbos, ¿sí? Entonces, ¿puedo borrar, muchachos? Sí. ¿Cómo le voy a hacer? ¿O cuáles son las reglas para agregar la S, ES a los verbos? Porque no voy a ponerla así como yo quiera, como a mí se me antoje. ¿Sí? Entonces, esas reglas se aplican, acuérdense, para terceras personas, nada más. ¿Sí? Empezamos. Spelling rule. Número 1. If the verb, recuerden, estamos trabajando con verbos. If the verb finish with a consonant, en este caso, por ejemplo, work, work. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Just use the S. Works. ¿Sí? If the verb finish with a consonant, I only have to use S. Si el verbo termina en consonante, nada más utilizo la S. ¿Sí? Continue. Number 2. If the verb finish with O,
I have to use ES. ¿Sí? If the verb finish with O, I have to use ES. Continue. Number 3. Maestra, en ese, ¿cómo sería entonces? En el 2. Ok, si el verbo termina con O, hay que Ah. agregar ES. Ok, thank you. Nada. Continue. If the verb finish with CH or SH, yes, or S, ¿qué es lo que hago? ES. ¿Sí? Si el verbo termina con CH, SH o S, únicamente agrego ES. Ahí está. Continue. Okay. If the verb finish with Y, si el verbo termina con Y, por ejemplo, fly, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí sí, elimino la Y la elimino y la sustituyo por I latina, pero siempre y cuando que haya una consonante antes de la Y. Va otra vez. If the verb finish with Y, si el verbo termina con Y, pero, but there's a consonant before, pero hay una consonante antes, elimino la Y y la sustituyo por I latina más S. ¿Sí? Continue. ¿Lo puede repetir, teacher, por favor? Ahí voy. No, déjame anotar esas antes de que se me vayan. Listo. Sí, está bien. Ya. Si el verbo termina con Y, que le anteceda una consonante a la Y, elimino la Y y sustituyo por I latina más ES. Ok. ¿Sí? Ok. Sí, ok. Muy bien, no está bien, Alma. Now, enjoy. Pay attention. If the verb finish with a Y, but there's a vowel, si el verbo termina con Y, pero hay una vocal antes, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a agregar S. ¿Sí? Todo por la vocal que le anteceda a la Y. Continue. ¿Dudas acerca de 4 y 5? No. No. ¿No? Muy bien. Entonces, 6. If the verb finish with E, take. ¿Qué creen ustedes que pase aquí? Si el verbo termina en E, nada más que debo de hacer. Agregar la S. Agregarle S. Muy bien. Takes. Ahí está. ¿Sí? Finalmente, 7. Acuérdense, el verbo have, ¿se acuerdan de ese verbo have? Va a cambiar a has. ¿Sí? ¿Con qué personas la voy a ver utilizar? Con he, she, and it.
y con I, you, they, and we. ¿Dudas hasta ahorita, muchachones? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. En este caso, por ejemplo, cuando son afirmaciones, yo digo, she has. She has a pet. ¿Sí? Si es negativo, ¿qué debo de utilizar? Esta es forma afirmativa. Forma negativa, entonces voy a utilizar ¿qué? Mi auxiliar ¿en qué forma? Doesn't. Y el verbo automáticamente has va a desaparecer y va a regresar a ser have. Has. ¿Se fijan? Lo mismo va a suceder en la forma interrogativa, ¿sí? Auxiliar, does. Subject, verb, complement. ¿Se fijan? Si es afirmativo, utilizo has. Si es negativo, doesn't have. Si es interrogativa, does she have? ¿Sí? And the answer must be Entonces, yes. en la forma negativa y de pregunta, ¿no se va a utilizar nunca el has? Nunca. Ok. Okay. Yes, she does. Sí, eso sí, tenemos que utilizar, ya saben, respuestas cortas. No, she doesn't. Punto. ¿Dudas, muchachones, hasta ahorita? No. ¿No? Entonces, voy a pasar a compartir pantalla, muchachones. Denme chance. Ok, seguimos, muchachones. Voy a empezar a compartir pantalla para practicar lo que vimos ahorita. ¿Le Mande. puedo preguntar algo? Por ejemplo, si quisiera utilizar el he, bueno, o sea, en el que iba has, pero como ya no se puede utilizar en forma negativa, ¿sería igual? He doesn't have a Con las, pet. sí, con he, con she y con it es lo mismo. Ah, ok. Y es lo mismo. Si yo te pregunto, does she have, does she have a car? ¿Cómo me contestarías? ¿Quién fue? ¿Alma o Nayeli? ¿Quién fue? Yo, Nayeli, Ok, Nayeli. Si yo te pregunto, does she have a car? Es lo mismo si yo te dijera, does he have a car? Es lo mismito. ¿Sí? ok. Las respuestas son las mismas. Yes, she does. Yes, he does. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Comparto pantalla, muchachones. Y aquí está. Simple present questions, WH questions. Aquí ya no son tanto de contestar sí o no, sino de qué tenemos que hacer aquí. Aquí tenemos estas. Metemos who, what,
when, where, why, how often y how much. ¿Se acuerdan de estas preguntitas? ¿O no se acuerdan? ¿Sí o no, muchachos? Poquito. Ok. Maestra. Mándeme. Sí, maestra. Ok, muy bien. Who, acuérdense que es quién o quiénes. What, qué. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. How, cómo. How often, con qué frecuencia. Y how much, cuánto. Incontable. Ok, vamos a ver. Entonces, en este tipo de preguntas, muchachos, no puedo contestar sí o no. Aquí tengo que dar la información. Tengo que utilizar los verbos. Y aquí yo tengo un ejemplo, que yo les puse varios ejemplos. Por ejemplo, who do you think? Who do you think? ¿Qué piensas? Why does she study? ¿Por qué estudias? How often do you work? ¿Con qué frecuencia trabajas? Entonces, aquí si yo les digo, what do you do? What do you do? What do you do? Yo les metí el do. What do you do? ¿A qué te dedicas? I am a teacher. ¿Sí? What do you, o where do you work? ¿En dónde trabajas? Where do you work? Y contesto, I work in ICTEA. ¿Se fijan? El mismo verbo con el que me preguntes es el con el que yo voy a contestar. ¿Dudas hasta ahorita de esto, muchachones? Creo que ya se desmayaron, muchachos. Are you there? Yes. Ok. No, yo dije ya cayeron, pero sí. No. Yo en ese también casi no. ¿En cuál? ¿En cuál? O sea, ya donde lleva el verbo. Ajá. O sea, por ejemplo, sería del lado derecho, donde está el I, you y el verbo. Sería nada más agregarle el de pregunta o ya no sé, ya me revolví. A ver, entonces, aquí, vamos aquí, ubícate. Ajá. Aquí, elimina, si son preguntas, respuestas cortas, Nayeli, eliminas esto. Eliminas esto, Sí. ¿sí? Y te quedas con do, sujeto y verbo. ¿Sí? Nada más. Y eso del do y el sujeto y el verbo sería para dar respuestas cortas. Así es. Ok. Muy bien. ¿Sí? Ahora, respuestas largas, entonces sí, tienes que utilizar estas preguntas. Cuando quieren enterarse del chisme, bien. Pero ya no utilizo el do y el do Sí, es el do. sí, esto sí, porque son tus auxiliares que te ayudan a Sí. preguntar, ¿sí? Ujú. Nada más agregas esto. Ujú. Ok. ¿Sí? Nayeli, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Nayeli, si yo te digo, do you work? ¿Qué me contestas? I work enfermería. Do you work? No estoy utilizando estas. Nada más. Do you work? Sí. Yes, I work. Yes, I do.
Yes, I do. Yes, I do. Ok. Nada más, o sea, no te voy a dar más información. Si yo te digo, where do you work? Entonces sí, ¿qué me vas a decir? Yes, I work infirmary. Ajá, where do you work? ¿Dónde trabajas? Ahora sí, pásame el chisme. Where do you work? Hospital. In the Ah. hospital, así es. Ok. In the Hidalgo Hospital, por ejemplo. Ok. ¿Sí, Nayeli? Sí. Thank you. Ok, no de nada. Más preguntas, dudas, muchachones, ahorita que estamos en esto. ¿Hablen ahora o No. no? Perfecto, entonces paso a ¿cómo se llama? Al ejercicio, a la actividad. Complete the following sentences using simple present. Hay que utilizar el presente simple. Ay, ya me están dando, they are giving to me the verbs. Ya me están dando los verbos en paréntesis, ¿sí? Ejemplo. ¿Qué me dice? Me fijo primero. ¿Es afirmativo, negativo o pregunta? ¿Qué es? Hasta aquí. Porque está el punto. Affirmative, negative or question. Afirmativo. Afirmativo. Así es. Entonces, este es mi verbo. ¿Cómo debo dejar el verbo? I at 6 a.m. I get up at 6 a.m. Es afirmativa. Entonces, nada más. Y dejo el verbo en su forma simple, porque no es he, no es she y no es it. ¿Sí, muchachones? Sí. Ok, perfecto. Continúo. Segunda parte. I not get up at 5 a.m. De entrada, affirmative, negative or question. Negative. Negativo. Negativo. ¿Qué auxiliar debo de utilizar? Don't. It doesn't. Don't. Don't. Sí, porque es I. Déjamelo. Ah. Ujú. Don't. ¿Y el verbo qué le pasa? Se queda en su forma simple. Se queda en su forma simple, muchachos. Ahí está. I don't get up at 5 a.m. Perfecto. Seguimos. Number 2. My father every day. Tengo que identificar affirmative, negative or question. Afirmativo. Afirmativa. Yes. Primera persona, tercera persona, ¿qué es, muchachos? My father. Tercera persona. Tercera persona. Entonces, here I have my verb shave, rasurarse. ¿Qué le va a pasar al verbo? Se le va a agregar la S. S. Le agrego la S. Perfectísimo, muchachones. ¿Sí? Seguimos. Number 3. Identifico. ¿Qué es? Negativo. 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 Tercera persona. Tercera persona. Tercera Entonces, persona. perfecto. ¿Qué le va a pasar al auxiliar? Tengo que utilizar auxiliar para negar. Se va a cambiar por don't. Ajá. Doce. Doesn't. Así, Recuerden. take. Ajá. Take. Ahí. Take. Ay, bueno. Ahí está. Doesn't take. Ya no le agrego ese al verbo. Ok, muchachones, miren, el tiempo ya se nos acabó, pero aquí vamos a seguir mañana con este mismo ejercicio. Me interesa mucho terminar este ejercicio porque viene muy completo con todo, ¿sí? Lo que vimos ahorita. Entonces, no se me desesperen. Mañana seguimos aquí, ¿sí? Porque siguen otras actividades. Ok. teacher. Thank Sí, you. aquí nos vemos con esta misma actividad mañana. Muchas Gracias, gracias. teacher. Denle Gracias, repaso. teacher. Agarren apuntes que vimos ahora y esténle dando duro a esos apuntes. Para mañana no batallen tanto. Entonces, nos vemos Ok. mañana, muchachones. Muchas gracias.
Thank you. Thank you, Gracias, teacher. teacher. Sí.